en el auditorio de Infobae, en la Feria del Libro, y hoy tenemos a un autor muy querido, Juan José Becerra. Voy a mostrar su última novela, que se llama Felicidades. Él además es autor de otros libros también muy lindos, que les recomiendo mucho. Bienvenido, gracias por estar hoy acá. Muchas gracias, Belén, por la invitación. Gracias a vos. Para empezar vamos a hablar de la novela, y en la novela lo primero que llama la atención, no solo desde la tapa, sino también en la historia, es Cortázar. ¿Por qué Cortázar está involucrado en esta historia y no otro escritor? Bueno, porque es la historia de un personaje que le encargan la curaduría de una muestra sobre los 100 años del nacimiento de Cortázar en el Museo Nacional de Bellas Artes. Entonces tiene que viajar por varios lugares por donde anduvo Cortázar, desde la casa donde nació en Bruselas hasta las 2 o 3 casas donde vivió en París, pasando por, no sé, las escuelas donde dio clase en Bolívar, en Chivilcoy. Digamos, la hoja de ruta es esa. Él es una persona que se dedica, no se sabe muy bien por qué, a eso, a curar muestras, que es una disciplina ambigua que cualquiera podría hacer. Entonces empieza como una deriva de viajes, donde conoce, en realidad no conoce, donde se reencuentra con la hija de un amigo y se enamora de la hija de un amigo. Y ese ahí sería como el origen de todo lo que va a suceder después. Bueno, y para vos Cortázar tiene algún significado en particular? Bueno, sí, cómo no, sí. Es raro, viste, hablar de Cortázar porque es evidente que la primera experiencia de lectura de Cortázar, si sos muy joven, es una experiencia de fascinación, de la que cuesta muchísimo salir. Salís cuando dejás de ser joven, pero mientras sos joven estás adentro de ese encantamiento, que es un encantamiento raro porque no es un encantamiento de la literatura, de lo que la literatura produce en el lector, sino de cierta mitología que la literatura produce con algunos autores. En el caso de Cortázar, la figura del argentino que se va a vivir a París, que tenía un pie, digamos, en lo que sería la simpatía del conservadurismo argentino y el otro en la Revolución Cubana, que es en algún momento de su vida, durante su juventud, una especie de anciano, snob, y que luego se convierte en un revolucionario cuando ya es grande. Es decir, todos esos movimientos que hizo Cortázar en su vida, que son movimientos muy cambiantes, y yo te diría que de alguna manera representan una biografía a la inversa. Es decir, que el proceso no llamemos evolución al proceso de vivir hacia adelante, pero el proceso que lo llevó a ser una persona madura y un escritor reconocido es un proceso que para mí empezó al revés, o sea, empezó por el final. Entonces eso también tiene como un encantamiento aparte. ¿Por qué una persona es hiperconservadora cuando tiene 20 años o 25 años y es un revolucionario cuando tiene casi 70? Eso siempre me llamó la atención, pero además de todo esto hay algo que para mí es lo más importante, que es, a la manera surrealista, él definió a su vida como su verdadera obra. O sea, la obra de él es su vida, y eso me parece que es como fascinante, ya no solo para el lector joven, sino para cualquiera. O sea, porque es muy difícil para cualquier persona hacer de su vida una obra. O sea, me refiero a esa ilusión de tener una vida artística, y yo creo que él la tuvo. ¿Y no hay una ilusión ahora o una pretensión de eso con las redes sociales, por ejemplo? Sí, pero es totalmente falso. O sea, no sé, ¿vos creés en esas cosas? ¿Creés en toda esa felicidad masiva? No, yo creo que hay una construcción de uno como un producto. Claro, sí, tal cual, claro. Como un producto del que está por verse si es genuino. O sea, no puede haber tanta felicidad en el mundo, no puede haber tanto amor en el mundo, no puede haber asados tan ricos en el mundo, viajes tan satisfactorios, sueldos tan holgados. O sea, a mí me parece que, no quiero tirar mala onda, pero me parece que eso es un sistema de representación hiperbólico, donde lo que hay que hacer es instalarse, digamos, cada sujeto se instala como una especie de marca, digamos, y esa marca aparentemente es personal, pero a mí me da toda la sensación de que sus efectos son industriales.
Porque no puede ser que todos los asados se parezcan entre sí, todos los viajes se parezcan entre sí, todos los amores se parezcan entre sí, ¿no? ¿Dónde está la diferencia? Bueno, metemos también al mercado. Es que eso es que tiene un mercado, si no, no. Esto de lo que estoy hablando no sucedería. Hay un mercado. Recordemos que hace 2 jueves atrás, Guillermo Sacomano, en la inauguración de esta Feria del Libro, hablaba también un poco y problematizaba sobre la cuestión de la literatura, del arte y del mercado. ¿Vos qué opinás sobre eso? Bueno, para mí el arte es inconsumible. Es decir, no se puede consumir arte. Entonces, en ese sentido, digamos, desde mi punto de vista, lo que hay es una situación de fricción, de choque. O sea, al margen de que obviamente se supone que hay un mercado del arte, que es el que compra arte. Pero yo creo que el arte, el objeto artístico, es como medio manierista, o sea, martinfierrista, retobado. O sea, no le gusta que lo consuman. Le gusta generar un problema. Por supuesto, los mercados son tan sagaces, todos los mercados, incluso el del arte, llamémosle así, que termina absorbiendo esa indisciplina. Bueno, el rock sabe perfectamente cómo fue victimizado. ¿Por qué no artes por ahí menos espectaculares como la literatura o como, no sé, como la pintura? Pero es evidente que hay un mercado. Y lo de Sacomano, a mí me parece que no sé si tiene sentido un juicio mío como espectador de lo que él dijo. Porque lo importante ahí es que vino un escritor, cobró por su trabajo, me pareció muy bien, dijo lo que quiso, y yo no sé si tengo mucho que decir sobre la gente que dice lo que quiere. O sea, ¿por qué? Ese es otro mecanismo de lo que hablábamos recién, ¿no? De las redes sociales. ¿Por qué hay que contestarle a alguien que dijo algo si no te alude? ¿Por qué hay que sentirse aludido por todo? O sea, eso me parece medio una monstruosidad. Y aparte es una pérdida de tiempo total. Porque si uno habla bien del panqueque y a mí me gusta el flan, entonces lo cruzo y digo, no, mirá, el panqueque me parece hablemos de otro postre. Y entonces lo que hago es operar como un sensor sobre el gusto de los demás. O sea, no tiene sentido. Y a nadie le gusta que operen sobre el gusto propio, ¿no? Hablando del gusto, ¿existe el consumo culposo? Sí, creo que sí. Creo que sí. ¿Cuál es tu consumo culposo? Cultural. Mira, yo creo que cuando uno consume cultura, vamos a Ya dijimos ya está, consumo, vamos a entregarnos, vamos a entregarnos. Metimos. Cuando uno consume cultura, lo hace digamos, por ciertos mecanismos bastante oscuros para uno. O sea, uno no sabe muy bien por qué le gusta una cosa y no le gusta otra. Pero me parece que los mercados del consumo cultural están muy... no vienen solos, no son desinteresados. Vienen con valor de mercado, o sea, valor de compra. Viene con un sentido de mercado, que es el que se distribuye y se consume habitualmente. O sea, es muy difícil que nosotros hoy, después de tantos años de que Borges murió, compremos un libro de Borges y no sepamos cosas de Borges que van a influir sobre nosotros mucho más que nuestra experiencia de lectura. Esa situación es triste, porque elimina la posibilidad que nosotros tenemos de entender lo que haya sido Borges. Entonces, digo, doy ese ejemplo porque es un ejemplo como muy práctico para entenderlo. Pero en cuanto a ese tipo de situaciones, el esnovismo es como matador, o sea, te liquida. El esnovismo y el prestigio, porque el prestigio es como un subproducto del esnovismo. O sea, todo el mundo debe conocer a alguien que le da vergüenza que le guste, no sé, Roberto Carlos, o Damas Gratis, o no sé, o Miguel Bosé, Y sin embargo, cuando esas cosas ocurren, cuando el gusto te dice que sí, y uno perfectamente sabe cuando el gusto le dice que sí, trata de poner un manto de justificación. Entonces aparece lo que se llama el consumo indirecto, consumo irónico, ese tipo de consumos que son, yo más que irónicos los llamaría idiotas, porque si te gusta algo que no tiene prestigio, ¿cuál es el problema? Aparte, ¿quién hizo el prestigio de aquello que gusta con prestigio? O sea, es un artefacto que alguien montó sobre una cosa
Porque podemos hacer la lista de la cantidad no sé, escritores supuestamente refinados que son más mersas que lo más mersa que podamos imaginar. Entonces, hay ahí como costumbres rarísimas de conducta propia que se basan en el temor. O sea, tengo miedo de decir que me gusta, por decir algo, no sé, Alejandro Sanz, no sé, Roberto Carlos, el fútbol, que no me gusta la ópera. Tengo temor de decir que no me gusta la ópera. O, digamos, la fuente para mí de esas posiciones son generalmente tributarias del temor. Uno se asusta, no sé por qué. Te gusta lo que te gusta y lo que no te gusta no. Entonces sigue operando, digamos, dentro del campo cultural y quizás de la vida la noción de cultura alta y cultura baja. Sí, pero es un malentendido que a veces funciona de un modo invertido. O sea, ¿qué es lo bajo? ¿Qué sería lo bajo? ¿Qué sé yo? ¿Y qué sería lo alto? Porque no. Lo que pasa es que por lo general quien se posiciona en lo alto señala lo bajo. A mí me parece que está todo al mismo nivel. Y no solo al mismo nivel, el nivel digamos, en cuanto al arte. También en cuanto a cosas de la vida cotidiana. O sea, ¿qué es vestirse bien, vestirse mal? ¿Qué es hablar bien, hablar mal? O sea, el lenguaje no puede tener en su interior estructuras jerárquicas. No puede valer más la palabra museo que la palabra mierda. Quiero decir, para mí son palabras que refieren a cosas y que tienen un sentido funcional cuando uno las aplica, y no hay que utilizarlas con ningún temor, digamos. Pero veo mucho eso, lo veo en mí, ¿no? O sea, no es que lo veo en los demás, lo veo también en mí. Que a veces digo, ¿por qué no hablo como una persona normal? Y hablar como una persona normal, para mí, es hablar con un lenguaje más o menos propio, y si eso no se logra, que es muy difícil, pelear por eso. O sea, que sea una lucha, ¿viste? De decir, bueno, yo hablo como hablo. No me importa cómo habla, no sé, el que representa el sentido común, sobre todo eso. ¿Por qué crees que hay tanto prejuicio con las escenas de sexo o el sexo particularmente dentro de la literatura? Quizá por lo mismo, porque hay como un temor. Pero vos fijate que el sexo dentro de todo está presente en la literatura. Está mucho más presente que la felicidad, está más presente que... Bueno, digo que la felicidad, ¿no? En general, la literatura es un arte que se inclina, por una cuestión de tradición, a la representación del drama, de lo dramático, de lo trágico. Hay poca comedia, hay poco humor. El humor no es un insumo frecuente de la literatura. Y yo creo que pasa por estas cuestiones que, bueno, hay una historia de la literatura, y esa historia de la literatura establece que el romanticismo, que el dolor, que el problema, que la dificultad son insumos mucho más reconocibles en su propio campo que la comedia. Y yo creo que... Yo siempre pienso mucho en Borges, por ejemplo. Siempre pienso en Borges. Y aparte me pasa que pienso en otra cosa y pienso en Borges. Hay un Borges malogrado para mí, que es el Borges comediante. O sea, hay una fuerza en Borges muy potente, que es el Borges comediante, que es el que escribió en medias con Bioy Casares los libros de Bustos Domecq, pero también esa especie de Borges verde, de Borges ordinario, para hablar de lo bajo. Hay un Borges bajo que ha sido detectado por todo el mundo que lo conoció y que está muy presente en el libro de Bioy, en el diario de Bioy sobre Borges, y que es un Borges reprimido a rebencazos limpios por el propio Bioy y por la madre de Borges. O sea, yo creo que hay un Borges censurado. Borges encontraba muchísima felicidad cuando se zarpaba. Y Bioy en el diario dice, otra vez Borges no lo puedo controlar, dice barbaridades, se pone verde, no sé qué hacer con él, que es un poco el discurso de la madre. Y a mí me da mucha pena que hayamos perdido ese Borges. O sea, recuperado a medias en el libro de Bioy, porque como es un diario, cuenta todo lo que hace. Y es un zarpado. O sea, un tipo que nada que ver con sus clichés, ¿no? Que triunfaron, con los laberintos,
O sea, con todas esas cosas, con el ajedrez, nada que ver con eso. Un Borges es bestia. A mí me gusta mucho ese perfil de él. Y entonces, digamos, ¿qué operación sucede en el campo cultural para que esa construcción de un escritor sea más bien tirando al esnovismo y no tanto a... Bueno, porque viene la crítica, viene una institución, instalan una lectura, la cristalizan, la condensan, se distribuye en otra institución como es la escuela, y de Borges no sabemos nada. Sabemos lo que alguna vez alguien dijo de Borges. Eso me parece que tiene mucho, es una pérdida para nosotros como lectores. Digo Borges porque es un pope, puede ser otro, puede ser cualquier otro que haya sido leído por una institución y ante el cual la institución haya como instalado no sé, como una especie de protección para que no lleguemos al fondo del sentido que ese escritor nos puede dar. Porque después el sentido que el escritor nos puede dar está por verse, porque yo me puedo equivocar mucho al leer un escritor. ¿Qué me importa si es una lectura? ¿Por qué tengo que considerar que lo que leo de Borges es lo que dijo otra persona y no yo? Si yo no tengo una experiencia de lectura, yo también tengo una experiencia de lectura. Eso me da pena, pero Borges salta a veces ese cerco y después, no sé, el Aleph, por ejemplo, es el cuento más mersa de la historia universal, de la literatura. ¿Por qué? Porque sí, porque yo creo que ni lo más naif de Puig se acerca a eso. Ese tipo que entra a ver la casa, a chusmear, a ver la cama. Cuesta entenderlo de esa manera porque no es una manera canónica, digamos. Pero si uno lo lee con atención, es muy cursi todo lo que pasa ahí. O sea, es como que decís, ¿no? Como que te da un poco de vergüenza ajena, digamos, que alguien se haya animado a construir un personaje así. Y esa parte de Borges, la parte desvergonzada de Borges, a mí me encanta. ¿Por qué crees que hay tanta fascinación por conocer la vida de un escritor? Puede ser, bueno, Cortázar en tu novela, estamos hablando de Borges. ¿Por qué? ¿Por qué la gente también en la feria quiere venir a ver escritores? ¿Son las nuevas celebrities? No, yo creo que no. Mira, fíjate en la esfera pública, el espacio de la discusión pública, fíjate cuántos escritores ves. Escritores posta, ¿eh? O sea, escritores. O sea, el que podría ir a la televisión a generar algún problema. No hay ninguno. Celebrity yo creo que no. Puede haber, sí, alguna persona que le va muy bien en la literatura y en muchos casos merecidamente y que se convierte en una figura. Pero yo creo que la curiosidad por el escritor de los lectores es porque uno como lector necesita saber. Un escritor es un bicho raro. O sea, una persona que durante años y años de su vida se encierra a escribir en una situación de soledad extrema, creyendo, como un niño que inventa su juguete, que ese mundo le pertenece, que tiene autoridad sobre ese mundo y que además, por tener autoridad sobre ese mundo, puede ilusionarse con tener algún tipo de poder, bueno, es una rareza. O sea, es más raro que un político que quiere un poder de verdad. Yo creo que se justifica esa curiosidad. Yo la tengo por muchos escritores. Me encanta leer biografías de escritores, me encanta. Por ejemplo, no sé, desde la de Johnson, de Boswell, no sé, he leído las de Lotman sobre Flaubert, la de Hellman sobre Joyce, la de Pointer sobre Proust. O sea, me encantan, pero también me encanta de escritores, también de artistas, digamos, no solamente escritores. En realidad también todo el mundo. Me encanta conocer la vida de la persona, ya que lo pienso. De futbolistas, o sea, de lo que fuera. Porque me parece que en las biografías, primero que aparece lo que uno no sabe. Digamos, aparece aquello sobre lo que uno ha especulado mucho tiempo, ¿no? Y después porque también hay como una conexión que uno podría establecer entre lo que uno piensa de la obra de un escritor o de un artista o de un futbolista y algunas cuestiones vitales que podrían funcionar como el motor de ese arte. Entonces eso me interesa mucho, pero también añoro una biografía
sobre alguien que no haya hecho nunca nada en su vida. Porque viste que todas las biografías son productivas, o sea, como memorias productivistas. No hay una memoria de una persona que nunca hizo nada. Pero me gustaría leer la vida de una persona que nunca hizo nada. Que nunca trabajó, que nunca fue a la escuela, que no tuvo hijos, que nunca hizo nada, que nunca se bañó, que como la improductividad cero. Y si imaginemos una persona así, ¿quién podría decir que esa persona no vivió? Vivió de una manera improductiva. Debe haber alguno, hay que estudiar. ¿Tu próximo libro? Me gustaría, sí, Ojo. me gustaría. Una de las últimas preguntas, respecto de la novela, vos también construís un personaje masculino que se enamora de una chica muy joven. Y hablando un poco de esta corrección política, vos tenías miedo de que te cancelaran o que asumieran que a vos te pasa lo mismo que al personaje. No, a mí no me pasó lo mismo con el personaje, pero al mismo tiempo yo no tengo miedo para escribir. O sea, lo digo y me da un poco de vergüenza decirlo, porque ¿por qué podría tener miedo para escribir? O sea, uno podría decir, tengo miedo para vivir, tengo miedo para hacer cosas que impliquen algún tipo de costo serio. Pero escribir es una actividad, yo la entiendo como una actividad muy soberana, muy de carácter. Y si existe la literatura como un espacio abierto para que el escritor pueda hacer lo que quiera, dentro de sus límites, digamos, de sus límites formales, no morales, ¿por qué voy a tener miedo de escribir lo que quiero? O sea, no me interesa si alguien me cancela. No me interesa para nada, o sea, mucho menos que me cancele la época. Porque todas las épocas terminan siendo, al cabo de su consumación, un poquito represivas con algo. Por ejemplo, con la libertad de expresarse. Porque imaginemos que esa es una novela donde un escritor grande, maduro, digamos, tiene una relación de amor con una chica muy joven. Muy joven, no sé qué edad tendrá en el libro, tendrá 25 años. Eso es muy joven para el libro. Pero ¿qué hubiese pasado si la chica tenía 15 o 16? Yo creo que a mí no se me ocurrió escribirlo por alguna razón. Pero ¿por qué no se podría escribir esa historia? No veo. O sea, sí veo que el Código Penal puede intervenir sobre actos vinculados a ese tipo de cosas. Pero sobre la literatura, la verdad que no. Es un espacio libre. Pero si vos escribieras hoy Lolita, supongamos, ¿vos crees que te la publicarían? Mira, Lolita está en las librerías. Mi lucha está en las librerías. A mí me parece muy bien que estén los dos libros en las librerías. O sea, no me parece que haya que censurar un solo libro, ni siquiera el peor. Entonces, porque no le veo el sentido. El sentido sí es inversamente proporcional a lo que la censura quisiera pagar de esos libros, quisiera matar de esos libros. Ya sabemos cómo termina la historia. Pero además es un libro, no es un acto. O sea, si yo escribo un libro sobre una revolución, o sobre la toma del poder, o sobre un golpe de Estado, o sobre un parricidio, ¿qué tengo que ver yo con el Código Penal? Nada. O sea, yo escribo lo que quiero. Después sí comprendo que a eso a alguien le puede disgustar, entonces se pagará el costo de esa relación, porque alguien podrá decir es una barbaridad. Tendrás todo el derecho del mundo a decirlo y a escribirlo. Jamás me ofendería yo por una cosa así. Pero es en ese mundo en el que funcionan esas cosas, no en otro. Cuando hay un tráfico de un mundo al otro, a mí me parece que se comete un error cultural gravísimo. Y me parece que hoy mismo vemos cosas así. Bueno, para terminar, te quiero preguntar si el fútbol es arte. No Boca. El fútbol. Bueno. El fútbol. Boca no. Si lo practico yo no, si lo practica Messi sí. Por poner un ejemplo como muy contundente. No, lo que tiene el fútbol, bueno, es obvio que tiene algo artístico. Y dentro del arte, de lo artístico que puede hacer, tiene características muy parecidas al arte efímero, que digamos desaparece en la medida en que se va consumando.
Entonces te queda como una melancolía de la construcción del arte efímero, como podría ser como un deporte, como podría darle un deporte a ese arte. Decís, puta, me lo perdí. Bueno, después obviamente hay mecanismos de restitución, ya no se pierde nada, cualquier cosa que haga un futbolista va a estar hecho ahí para siempre, como una especie de escultura. Pero me parece que sí, que hay un arte ahí, y me parece que además es como uno de los pocos sucesos que quedan, en el sentido de sucesos que uno puede contemplar en términos de tiempo real. O sea, vas al cine, ya pasó. Vas al teatro, por más que no pasó, que esté ocurriendo, vos sabés que hubo ensayos, que puede haber el margen de improvisación es muy pequeño. En cambio, en el fútbol me parece que hay como una relación con el tiempo real, que es lo que provoca la pasión que lo envuelve. O sea, todo lo que sucede ahora, va a suceder ahora. Nosotros lo vamos a contemplar en términos dramáticos porque no sabemos cómo termina el drama. Y eso me parece que es un don de los deportes en general, ¿no? De todos los deportes en general, de todo lo que se hace con el cuerpo.